Escuchemos palabras de vida. En cierta ocasión, un hermano en la fe me preguntó por qué la Biblia tenía 4 evangelios en lugar de uno solo. Él no entendía por qué el Nuevo Testamento narra la historia de Jesús desde 4 perspectivas distintas. La pregunta de este hermano es sumamente importante para la fe cristiana. La existencia de 4 versiones de la vida de Jesús no es una casualidad. Aunque crea varios problemas, dado que hay historias que se repiten en distintos lugares, la iglesia valoró todas estas historias. Al principio, la iglesia antigua trató de solucionar lo que veían como un problema, compilando los 4 evangelios en un solo documento que se llama Armonía de los 4 evangelios. Sin embargo, finalmente, iluminada por el Espíritu Santo, la iglesia entendió que debía dejar los 4 evangelios así, tal como están en el Nuevo Testamento. Y la pregunta entonces es, ¿por qué la iglesia decidió incluir 4 versiones de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento? La iglesia decidió incluir los 4 evangelios en el Nuevo Testamento precisamente porque son distintos. En su sabiduría, el liderazgo de la iglesia antigua reconoció que los seres humanos estamos condicionados por nuestras propias perspectivas. Cada persona lee la realidad desde un punto de vista distinto y por eso la entiende de manera diferente. En parte, esto explica por qué los discípulos y las discípulas de Jesús reaccionaron de maneras tan diversas ante el milagro de la resurrección. El capítulo 20 del Evangelio según San Juan describe toda una variedad de respuestas ante la tumba vacía. Primero, encontramos que la mayor parte de las mujeres que fueron al sepulcro el domingo en la mañana reaccionaron con fe. Vieron la tumba vacía y pudieron traer a la memoria todas las enseñanzas que Jesús había dicho sobre su propia muerte. Y llenas de miedo, pero con gozo, miedo y alegría, miedo y gozo, temor y gozo, estas mujeres creyeron y corrieron a compartir la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Esa es la piedra angular del mensaje evangélico hasta el día de hoy. En segundo lugar, encontramos que Pedro y Juan, una vez escucharon las palabras de las mujeres, corrieron hasta el sepulcro. Juan se quedó afuera, quizá para no contaminarse ritualmente, pero Pedro, que era impulsivo, entró a la tumba y rebuscó la mortaja, la sábana en la cual habían envuelto a Jesús. Y allí, una vez comprobó que estaba vacía, pero nadie la había abierto, pudo creer el mensaje de que Jesús había resucitado. En tercer lugar, María Magdalena reacciona con dolor ante la tumba vacía. Tiene tanto dolor que no puede comprender lo que ha ocurrido. Para ella, el sepulcro abierto era evidencia de que se había cometido un crimen, de que alguien se había robado el cuerpo de Jesús. Y si lo había robado, era para desacrarlo, era para destruirlo. El dolor que la invade es inmenso. Es tan grande que no le permite reconocer que esa persona que ella ve, que piensa que es el hortelano, la persona encargada del huerto y a quien ella acusa de haber robado el cuerpo de Jesús, era precisamente su maestro, era precisamente Jesús. Y no es hasta que Jesús la llama por su nombre y le dice María, que ella puede reconocer a Jesús y decirle maestro. Ahora bien, ¿qué del resto de los discípulos? Ellos conforman el cuarto grupo. El resto de los discípulos, nos dice la Biblia, que se resistían a creer el testimonio de las mujeres. Y también tomaron con escepticismo, con un grano de sal, el testimonio de Pedro y de Juan. Al fin de cuentas, ellos no habían tenido visión alguna. Las mujeres decían que habían tenido visiones. Pedro y Juan decían que habían tenido visiones. María Magdalena decía que había tenido una visión. Pero ellos no habían tenido visión alguna. Hasta ese punto,
La visión del Cristo resucitado era una realidad solamente para las mujeres y los dos discípulos más atrevidos. Esa visión no se había hecho realidad en la vida del resto de los discípulos. Juan indica que los discípulos se encontraban encerrados y escondidos 3 días después del asesinato de Jesús. O sea, 3 días después, ellos todavía estaban con miedo encerrados. Dice la Biblia, la noche de ese mismo día, el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Los discípulos temían ser arrestados, asesinados, temían sufrir la misma muerte de su maestro. Y es precisamente cuando estaban a puerta cerrada que ocurre un milagro. Cristo aparece, el Cristo resucitado se les aparece en visión. Jesús sabía que los discípulos necesitaban tener una experiencia extraordinaria, personal, con lo divino, y que solamente así iban a poder ser transformados. Dice la Biblia, en eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Lo que es más, Jesús sabía que la cultura y que la historia conspiraban en contra de la fe en el milagro de la resurrección. Después de todo, en aquel tiempo, la cultura de la época menospreciaba el testimonio de las mujeres. Las mujeres no podían testificar en corte. Y la historia indicaba que Jesús había muerto unos pocos días atrás. Ellos lo habían visto colgando de una cruz. Así que, ¿quién iba a creer que él había vencido la muerte? Por todas estas razones, el antes crucificado aparece ahora resucitado ante sus discípulos con el propósito de llevarlos por los caminos de la fe, con el propósito de llevarlos por los caminos de la fe, con el propósito de revivir la fe que había muerto en ellos el día de la cruz. Lo sorprendente es que Jesús viene en una actitud de tanto y tanto y tanto amor. No les recrimina, no les acusa de ser cobardes, no les dice hombres de poca fe. Jesús muy bien pudo haberlos regañado porque ellos habían permanecido escondidos. Él les había dicho lo que iba a pasar. Él les había dicho que él iba a sufrir. Él les había dicho que él iba a ser asesinado. Entonces, cuando todo eso ocurre, en lugar de creer, huyen, se esconden y se quedan a puerta cerrada. Quienes se atrevieron a ir hasta la tumba, sí tuvieron visiones divinas. Quienes se atrevieron a salir del encierro de las 4 paredes, vieron la gloria de Dios. Quienes se levantaron temprano para ir a la tumba sin esperanza, vieron visiones de ángeles. El resto de los discípulos muy bien hubieran podido salir de su encierro e ir a encontrarse con el resucitado, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque el miedo los había paralizado. Estaban encerrados, paralizados por el miedo. Estaban convencidos de su propia debilidad. Estaban estacionados en sus fracasos. La buena noticia es que Jesucristo, resucitado, viene a bendecirlos. Los capacita con el poder del Espíritu Santo. Les da autoridad espiritual para que puedan ministrar el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron?
Jesús venció todo obstáculo, aún la misma muerte, para llegar a donde estaban los discípulos incrédulos con el mensaje liberador y transformador del Evangelio de Jesucristo. 4 reacciones distintas al mensaje de la resurrección. Y cuando usted lee esta historia, cuando yo leo esta historia, ¿con quién nos identificamos? ¿Quién nos representa? ¿Con cuál de estas 4 respuestas nosotros nos identificamos? ¿Cuál es nuestro lugar en esta historia? Esta es una pregunta sumamente importante, porque Dios continúa haciéndole esta pregunta a la humanidad. Dios continúa revelando el mensaje liberador del Evangelio de Jesucristo. Dios continúa revelando su carácter y su santa voluntad a la humanidad. El Cristo resucitado no se ha ido, está presente en nuestro mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Cristo sigue transformando vidas torcidas, sigue sanando corazones rotos. Dios sigue hablando a su iglesia y sabe que muchos de nosotros estamos encerrados y no nos atrevemos a caminar hasta la tumba vacía. No nos atrevemos a caminar allí donde están los enemigos rodeando la tumba. Dios sabe que algunos de nosotros estamos encerrados en nuestros propios miedos. Y por eso no nos atrevemos a decirle a nadie que Dios les ama. Pero Dios no está aquí para regañarnos. Dios no nos envía la palabra para regañarnos, sino para capacitarnos y transformarnos. Por eso, hoy Dios nos llama a que salgamos de nuestros encierros. Dios llama a su iglesia a sanar, a bendecir, a ayudar, a transformar, a encarnar, a representar el carácter de Dios ante nuestro mundo. Sí, entre nosotros hay personas que tienen el mismo celo misionero de las discípulas de Jesús. Hay personas tan valientes como Magdalena, que va y se enfrenta a alguien que piensa que fue el ladrón del cuerpo de Jesús. Y hay gente que está tan llena de entusiasmo que corren hasta la tumba vacía, como Pedro y Juan. Pero el resto de nosotros, ¿acaso no estamos igual que los discípulos que se escondieron a puerta cerrada detrás de nuestros propios miedos y temores? ¿Y por qué? ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Por qué no damos esos pasos de fe? ¿Por qué nos quedamos encerrados, estacionados en nuestro fracaso? ¿Saben por qué? Porque nos han enseñado que no podemos. Nos han enseñado que no valemos. Nos han enseñado que no tenemos inteligencia. Nos han enseñado que no tenemos habilidad. Nos han enseñado que no tenemos los recursos financieros. Nos han enseñado que vamos a fracasar, no importa lo que hagamos. Y por eso, a veces ni tratamos, porque creemos que sabemos qué va a pasar. No importa cuánto nos esforcemos, vamos a fracasar. Sí, nos han enseñado que no podemos y por eso es fácil encerrarse, quedarse a puerta cerrada, atemorizados ante la inmensa tarea que tenemos por delante. Pero Dios no desea que sigamos encerrados. Dios no desea que usted siga encerrada. Dios no desea que usted siga encerrado. Dios no desea que usted siga padeciendo la limitación por los miedos que nos han inculcado. Hoy, Cristo nos llama a participar activamente en la misión de alcanzar el mundo con el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Hoy,
Cristo nos llama a participar activamente, a tomar parte activa en la misión de alcanzar el mundo con el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios nos llama a echar fuera todo temor, todo temor. El Cristo resucitado vence todo obstáculo, aún atraviesa las puertas que hemos cerrado, que nos aíslan y que nos separan. Se presenta ante nosotros, aún en medio del dolor, del temor y del sufrimiento, y nos dice: tengan paz. Hace mucho tiempo yo aprendí que Dios sabe mucho más que yo, y que Dios sabe por qué y cuándo las cosas ocurren. Dios sabe que usted necesitaba escuchar este mensaje. Usted necesitaba escuchar esta palabra. Usted necesitaba escuchar una palabra que le diera ánimo para levantarse sobre las situaciones que le limitan. Hoy, Dios le está diciendo a usted que rompa ese encierro y que busque de Dios y que cumpla la misión que Dios ha puesto en su vida y en su corazón. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y te damos múltiples gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que aun cuando nosotros estemos encerrados, temerosos, en la fuga, Cristo estará ahí. No para regañarnos, sino para capacitarnos, para decirnos: tengan paz. Ayúdanos, Padre amante, a valorar el mensaje que hemos recibido y a compartir esta palabra para que no solamente aquellos que estamos ya en la fe podamos seguir transformados, sino para alcanzar a aquellas personas que también necesitan escuchar una palabra de transformación. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo que usted ha podido estar con nosotros en este encuentro de adoración y predicación. Les recuerdo que si usted quiere ver los servicios, los encuentros anteriores, puede visitar nuestra página en el internet www.movimientolared.com. Les recordamos también que los martes a las 7:30 tenemos nuestro encuentro educativo donde pasamos vídeos educativos sobre asuntos de formación espiritual. Los jueves a las 7:30 tenemos nuestro servicio de oración transmitido por nuestras páginas de Facebook. Y todos los fines de semana estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor, por medio del encuentro de predicación. Si usted quiere ver todos los servicios anteriores, los encuentra no solamente en nuestras páginas de Facebook, sino también en YouTube, pero para hacerlo más fácil, vaya a www.movimientolared.com y donde dice sermones puede ver todos nuestros servicios hasta el día de hoy. Ha sido para mí un placer estar con ustedes y quedo orando por ustedes y pidiéndole a Dios que ponga en su corazón paz. Y ahora, Señor, te pedimos que tú bendigas a todo tu pueblo y que nos dirijas por los caminos de la esperanza y de la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria.
está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.